Estamos con la presencia de Mariluz Güenaga, de la Universidad de Deusto, profesora de la Facultad de Ingeniería, con Julio Cino, doctor en Antropología y profesor de la Universidad de Barcelona, y con Juana María Sancho, también profesora de la Universidad de Barcelona. La dinámica que vamos a seguir va a ser, van a tener la oportunidad los invitados a esta mesa redonda de presentar en 15 minutos y compartir sus experiencias sobre esta temática, y luego esperamos que se produzca o generar con vosotros un diálogo que pueda ayudarnos a profundizar en la temática, ¿no? Para acabar esta introducción, comentar, que como coordinador agradecer también la invitación que se me ha hecho desde la organización de estas jornadas a poder participar en esta mesa redonda, y que simplemente el propio título que se propuso en principio me sorprendió, sobre todo porque hablamos de empoderamiento y TIC, y en primer lugar sentí como una especie de extrañamiento es decir, siendo las tecnologías de la información y la comunicación las fieles guardianas del orden establecido, como han demostrado hasta ahora, pues ¿qué hacemos ahora planteándonos el diálogo entre el empoderamiento y las tecnologías, ¿no? Por otro lado, también pensé que me encontraba liberado al estar en esta mesa con esta representación de este agujero negro en el que podíamos estar cayendo, ¿no? Pensar también que cuando hablamos de empoderamiento y TIC, me parece que no sé si estamos volviendo a abusar de la palabra TIC, y es como el dedo que señala a la luna y te quedas mirando al dedo en vez de mirar a la luna. Igual habría que poner un paréntesis, igual empoderamiento, paréntesis TIC y educación, comunicación, no sé, otro tipo de cosas, ¿no? Pero para todo esto y más estamos aquí, o sea que cuando queráis yo invitaría primero igual a Mariluz a que empezase a contar su experiencia, luego a Juana y luego por último lugar a Julio. ¿Te parece bien? Sí. Pues vale. Tenemos 15 minutos y luego al final, pues estableceremos un diálogo. Yo voy a controlas. Vale, eskerrik asko, arratsalde on guztioi, eta, mi esker antolatzaileei, Loreari, gonbidatzeagatik jardunaldi hauetara. Gracias a todos por estar aquí. Yo vengo a hablar de un proyecto Inspira, STEAM, que es un proyecto de empoderamiento de los jóvenes, pero sobre todo de las jóvenes, de las chicas, para fomentar las vocaciones en ciencia y en tecnología. Estamos en una facultad de educación. Supongo que muchos y muchas de vosotras también trabajáis en facultades de educación, donde supongo que no hay grandes diferencias en el alumnado, ¿no? Tendréis bastantes chicas en las aulas, incluso tal vez más de la mitad sean mujeres, o bastantes más de la mitad. 98%. Pues yo vengo de la Facultad de Ingeniería y pasa pues exactamente lo contrario, que tenemos 3, 4 chicas en primer curso, y los ratios son de este estilo. Entonces, pues voy a hablaros un poquito de un proyecto que surgió desde la Facultad de Ingeniería, desde el grupo Learning Lab que dirijo, y que trata de pues pelear un poquito contra esto. Fijaros en el logo veis caras de mujeres, de niñas que hablan unas con otras, una mujer habla con una niña, que habla con otra niña, que habla con una mujer, y el espíritu de Inspira va un poco de eso, ¿no? De que mujeres científicas y tecnólogas hablen y reflexionen y muevan un poquito a esas niñas para ver qué es lo que está pasando
y para que las niñas puedan plantearle a estas mujeres sus inquietudes, sus dudas, sus preocupaciones en cuanto a la ciencia y la tecnología. Entonces, hoy lo que vengo a explicaros es por qué surge el proyecto Inspira STEAM, cuáles son los objetivos que nos planteamos y cuál es nuestra propuesta para abordar esos objetivos. El problema de género y tecnología o ciencia y tecnología lo visualizamos siempre como una tubería donde hay muchas grietas, muchos agujeros que tapar. Inspira es un pequeño parche en uno de esas grietas, pero son muchos los frentes que tenemos abiertos y muchas las cosas que hay que hacer para que las chicas se animen más a estudiar carreras universitarias, ciclos formativos relacionados con la ciencia y la tecnología. Luego no hablamos ya de la carrera profesional que esas niñas, esas mujeres desarrollan en la empresa, en la universidad y demás. Eso ya ni siquiera nos acercamos. Estamos en el paso previo de que las niñas no eligen estudios relacionados con la ciencia y la tecnología. En ciencia principalmente estamos hablando de las materias como física, química, matemática, ¿de acuerdo? No estamos abordando las ramas más biosanitarias, donde hay menos problema de género. Entonces, ¿cuál es la realidad actualmente? La realidad es que las facultades de ingeniería, las facultades de informática y demás, cada año tienen menos chicas en sus aulas. No solamente no conseguimos mejorar, sino que los números decrecen año a año. Los jóvenes en general tienen poco interés en cursar estudios, en desarrollar carreras profesionales relacionadas con la ciencia y la tecnología, pero entre las chicas es especialmente acusado. Si el 53% de las mujeres de los universitarios son mujeres, en informática, por ejemplo, ahí tienes el dato, en los últimos 20 años se ha reducido del 30 al 12% y sigue bajando, ¿de acuerdo? En el País Vasco no somos una excepción. Podemos pensar que es una región innovadora, una región con un gran tejido industrial, que podría ser otra realidad diferente, pero veis que los datos son exactamente los mismos. Los estudios más masculinizados, allá donde más del 75% son hombres, pues veis que todos empiezan, o prácticamente todos empiezan con la palabra ingeniería, que parece ser algo que a las chicas o a las mujeres nos repele, ¿no? Podemos hablar también de ciclos formativos. Los ciclos formativos de electricidad, fabricación mecánica, informática son los que tenéis en la parte superior. Lo lila son mujeres, lo verde son hombres, veis la diferencia. ¿Qué ciclos formativos estudian las chicas? Pues mayoritariamente imagen personal, servicios socioculturales de la comunidad, textil, confección y piel. Y no es casualidad. ¿De acuerdo? Muchas veces cuando hablamos del problema de género, ciencia y tecnología, de género e ingeniería, se nos dice que las mujeres no estudian ingeniería porque no quieren. Obviamente hoy en día nadie niega el acceso a la universidad a la mujer, nadie niega el acceso a la facultad de ingeniería a una mujer, pero ¿es casualidad que estos sean los ratios? ¿Nos viene en el ADN algo que nos impide o que nos limita a hacer ingeniería o matemática? Evidentemente no. Entonces, ¿por qué se da esto? Pues son muchas las razones, muchos los motivos por los cuales las chicas no se animan a estudiar las ramas que llamamos STEAM. Para los que no lo conozcáis, STEAM son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de esas áreas. Obviamente no es ni falta de gusto ni falta de capacidad. Nosotros hacemos muchos talleres de robótica, de programación, de electrónica con niñas y niños de primaria y de secundaria y las niñas lo gozan igual, lo disfrutan, son buenas, son creativas, son resolutivas, les gusta igual, pero algo pasa por el camino para que luego no elijan estudiar una ingeniería o estudiar unas matemáticas. Los estereotipos. El estereotipo de científico o de informático, pues ya sabemos cuál es, ¿no? Yo comentaba antes la comida, el de Parque Jurásico, tenemos ahí al de Regreso al Futuro, pues bueno, un tipo muy friki, muy poco sociable, poco atractivo, ¿no? El género todavía peor, si nos metemos en los estereotipos de científicas y tecnólogas en los medios, en las películas y demás, pues todavía un poquito peor. Otro de los motivos es la autopercepción. Las chicas, a medida que avanzan de primaria a secundaria, entran en la adolescencia, etcétera, etcétera, pues su autopercepción decrece. Y a igual capacidad que los chicos tienen mucha mayor seguridad en sí mismos, mucha más confianza y las chicas pues empezamos a dudar de nuestra capacidad, empezamos a tener dudas de si somos buenas o no y eso también influye. El entorno, ¿de acuerdo? Ningún padre ni madre va a admitir que disuade a su hija de estudiar una ingeniería, pero muchas veces pasa que si un hijo nos viene y nos dice que quiere ser ingeniero,
pues qué bien, ¿no? Qué orgullo. Y una hija pero ¿estás segura? Igual es muy difícil, ¿y por qué no? No directamente, obviamente nadie directamente va a influir negativamente en que una hija estudie una ingeniería, pero sí que nos da más miedo, somos más protectores con las niñas y eso también influye. Otro motivo es la percepción social de la ciencia y la tecnología, pues lo que comentaba antes, los estereotipos de las empresas tecnológicas, de qué va a ser trabajar en un mundo tecnológico, en un mundo de hombres, en una ingeniería mecánica, en una ingeniería industrial, ¿no? Eso influye. Otro factor importante es el desconocimiento. ¿Vale? ¿Qué hace un matemático, una matemática? ¿A qué me puedo dedicar si estudio físicas o si estudio informática? ¿A desarrollar videojuegos? Es como lo que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Estudio informática para desarrollar videojuegos. Pues antes comentaba también, si te gustan los animales, si te gusta la agricultura, si te gusta cualquier ámbito, puedes trabajar en ese ámbito a través de la tecnología. Cuando yo estudié la carrera, yo tenía asociado, si estudias matemáticas es para ser profe de mate, si estudias biología, para ser profe de biología. Hoy en día ya sabemos que alguien que estudia matemáticas puede trabajar en prácticamente cualquier sector. Bien, pero eso es algo que los niños y las niñas desconocen. Entonces, decirle qué hace un médico a una niña es fácil, o qué hace una cirujana, o qué hace una dentista, pero explicarle qué hace una ingeniera, pues es más complicado. O una ingeniera mecánica, pues es más complicado. Entonces, ese desconocimiento también existe. Y por otro lado, y es uno de los ejes importantes de Inspira, es la falta de referentes. Ahí tenéis a dos científicos importantes y conocidos, Darwin y Mark Zuckerberg, bueno, tecnólogo, al que todo el mundo le pone nombre, también los chavales de... ¿no? Bueno. Creo que es. Bueno, pero está en el sector de la tecnología y, sin embargo, los referentes femeninos pues son muy pocos, muy escasos y hay muchísimas mujeres que a lo largo de la historia y actualmente han contribuido al campo de la ciencia y la tecnología y se han invisibilizado y no se conocen. Entonces, esto es algo con lo que trabaja también Inspira. Voy a incidir solamente en dos de los motivos que he comentado a través de dos estudios. En un estudio, para hablar de la autopercepción, de la baja autopercepción de las chicas. En un estudio se planteó un problema de geometría a un grupo de chicos y chicas y un problema de dibujo a chicos y chicas. Esos dos problemas que veis ahí. Evidentemente ya os habréis dado cuenta que es el mismo problema, ¿verdad? Bien, si soy capaz de hacer el problema de geometría, debería ser capaz de hacer el dibujo y a la inversa, ¿verdad? Pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando a las chicas se les planteó que el problema era de geometría, es decir, asociado a las matemáticas, su resultado era mucho peor que cuando se les dijo que era de dibujo. Bien, y a los chicos incluso pasa un poco lo contrario. Se crecían, se venían arriba con el problema de geometría y lo hacían un poquito peor en el caso de dibujo. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues que las chicas nos autolimitamos pensando que no somos buenas en matemática, con lo cual no lo vamos a hacer bien y efectivamente no lo hacemos bien. Entonces hay un problema de autopercepción, de que no soy buena en matemáticas, ¿bien? Y es puramente una barrera psicológica. Otro de los temas que he comentado es el de los estereotipos. Todos y todas sufrimos los estereotipos, ¿no? Nos llegan estereotipos en cuanto a ciencia, en cuanto a tecnología, al informático de turno, pues eso, friki, poco atractivo. En este estudio que os presento se presentaron una serie de artículos a chicos y chicas donde en el primer grupo de artículos las profesiones científico-tecnológicas estaban muy estereotipadas. Pues eso, la persona friki, totalmente dedicada al trabajo, muy solitaria, que trabajaba de forma aislada. Cuando este era el grupo de artículos, veis que las chicas mostraban muy poco interés hacia las profesiones científico-tecnológicas, bueno, en este caso hacia la ciencia de la computación. Sin embargo, los hombres, la barra azul que veis ahí, estaban como muy motivados con ese referente, ¿no? Tenían interés en ser así. En otro segundo grupo de artículos se les presentaron profesiones de ciencias de la computación atractivos, donde las personas que trabajaban en estos sectores eran personas atractivas, apasionadas de su trabajo, haciendo cosas interesantes. Bien. En ese caso, las mujeres mostraban muchísimo más interés en convertirse en científicas, en informáticas, y los hombres lo mismo, pasa que un poco a la inversa, ¿no? Pero lo que quiero que os fijéis es la diferencia entre cómo afectan los estereotipos a las mujeres con respecto a los hombres. Nos afectan muchos más. Entonces, nosotras queremos ver referentes que nos parezcan atractivos y decir, yo quiero ser como esa científica o como esa tecnóloga. Y eso me atrae y yo quiero ser así. Pero cuando veo un friki que no hace más que eso, pues desarrollar videojuegos, no se relaciona con nadie, no trabaja o trabaja de la tecnología por la tecnología, pues eso no me atrae. Y eso es lo que pasa.
Entonces, el objetivo de Inspira no es que haya más chicas que se matriculen en ingeniería. Si es así, perfecto. Pero lo que debería pasar de forma natural es que si a las chicas les gusta la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y tienen capacidad, gusto y les apetece, lo hagan. Y el curso natural debería ser que se equilibrasen los porcentajes, igual que en el resto de estudios. Buscamos que las chicas elijan libremente lo que quieran ser, en base a sus gustos, a sus ilusiones y a sus capacidades. ¿De acuerdo? El proyecto Inspira no es un proyecto académico, no abordamos ningún tema curricular, es un proyecto que se hace en horas de clase, pero que lo que trata es de generar debate, de generar reflexión y de poner en contacto a las mujeres con las niñas. ¿De acuerdo? No hay temario, no hay conceptos, ni hay evaluación. Lo que queremos es facilitar referentes de mujeres. La mujer que va al aula es una... Bueno, tenemos unos currículums impresionantes, lo podéis consultar en la web, de mujeres ingenieras bioquímicas, farmacéuticas, de todo, y ellas son el referente más cercano. Queremos que las niñas y los niños descubran las profesiones STEAM, lo que os comentaba antes. ¿Qué hace una ingeniera? ¿A qué se dedica un matemático? Etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué diferentes sectores puede trabajar? ¿Qué diferentes desarrollos profesionales puede tener? Es importante el trasladar que la diversidad es riqueza y que si en un grupo de trabajo hay diversidad, hay riqueza, y la diversidad también es diversidad de género. Es decir, trabajar chicos y chicas juntos enriquece por el mero hecho de ser diferentes. Entonces, eso lo tienen que entender como un valor y no según formas los grupos, las chicas hacéis la presentación y los chicos hacemos el robot. No, tenemos que trabajar y combinar los roles y asegurarnos de que las chicas toman el rol también de hacer las cosas, no solamente de decorar el coche, que es el robot que se haga, ¿no? Sensibilizar y orientar sobre las carreras científico-tecnológicas, ¿no? Hay una barrera, hay un miedo muy importante sobre las ingenierías, parece que solamente el listo o la lista de la clase pueden hacer una ingeniería y que es para mentes excepcionales y cualquiera con gusto y ganas puede hacer una ingeniería, ¿vale? No creo que regalen títulos en ningún lado, en ingeniería tampoco lo regalamos, se trabaja, se estudia y se saca la carrera, ¿no? Visibilizar a las mujeres que a lo largo de la historia y actualmente están haciendo cosas muy importantes en ciencia y en tecnología y dar a conocer los estereotipos, no porque los vayamos a eliminar, pero sí conociéndolos, pues conseguiremos que nos influyan o nos impacten menos. Y esto lo hacemos pues, a través, como os he dicho, de mentoras, de mujeres que trabajan en la ciencia y la tecnología, en industria, universidades, centros tecnológicos, que trabajan a lo largo de 6 sesiones en horario lectivo con niñas de sexto de primaria o primero de la ESO. Bien, empezamos hace 3 años, actualmente estamos lanzando la 3ª edición. En la primera edición contábamos con 17 mujeres que hicieron de mentoras. El año pasado teníamos más de 100 mujeres y este año ya se han registrado más de 200 mujeres en el País Vasco. Lo hacen de forma totalmente voluntaria y siempre que tengo ocasión les agradezco el trabajo, la pasión y la ilusión que le ponen porque es espectacular. Y el vínculo que se crea entre esas mujeres y las niñas, bueno, pues para las niñas ya es su heroína, su referente de verdad. Y lo curioso también, y para mí es un proyecto muy, muy agradecido, porque además de que las mujeres reciben una formación, se preparan las sesiones, dan las sesiones, terminan el proyecto agradeciéndonos haberles dado la oportunidad de participar en el proyecto, lo cual es fantástico. Es decir, en vez de agradecerle nosotros que obviamente estamos eternamente agradecidos, nos dan las gracias por haberles permitido vivir la experiencia y muchas repiten. Entonces, lo que hace una mentora es provocar la reflexión, el debate. Ella no es la protagonista, no tiene que contar nada en primera persona. Si quiere, sí, pero no necesariamente. Tiene que escuchar, reconocer, hacer que las niñas hablen, que las niñas tengan voz y que reflexionen. Y es una semillita para el futuro. Lo que os decía, es un pequeño parche en esa tubería que está llena de agujeros. Las niñas son el principal foco de Inspira. El primer año solamente participaban las niñas. El segundo año optamos por integrar también a los niños. Por un lado, porque consideramos igualmente importante que los chicos conozcan esos estereotipos, conozcan a las mujeres referentes en la historia y actuales, conozcan las profesiones STEAM, conozcan los estudios, etcétera, etcétera. Pero lo hacemos de forma separada. Alguien del centro trabaja con los niños y las mentoras trabajan con las niñas. Esto es algo que nos ha dado algún quebradero de cabeza, ¿no? Tener que justificarlo y explicarlo, pero sí que es cierto que el punto de partida
de las niñas y los niños es diferente y que las niñas y los niños se sienten en un espacio de confianza, seguridad y de forma de expresarse diferente si están separados que si están juntos. Lo que sí vamos a hacer este año es que la última sesión sea de puesta en común conjunta, pero las 5 sesiones anteriores trabajan por separado. A lo largo de las 6 sesiones, como os comentaba, trabajan estos conceptos, pues qué son las STEAM, dónde las pueden encontrar en su entorno, cómo la ciencia y la tecnología está en cualquier objeto, en cualquier cosa que nos podamos imaginar, en este vaso, en este micrófono, en la jarra hay tecnología, hay matemática, hay física, ¿de acuerdo? Que la identifiquen, los estereotipos, conocerlos, aprender a identificarlos, las profesiones, ¿vale? Profesiones productivas, profesiones no productivas, cómo se pueden desarrollar, las mujeres en la historia, las mujeres actuales y luego también que identifiquen en su entorno cuáles son esos referentes. Una cosa que, bueno, yo me doy cuenta, los hombres cuando se juntan a tomar algo muchas veces hablan de trabajo, de qué es lo que están haciendo, en qué empresa están, cuánto ganan, qué es lo que hacen, pero las mujeres muchas veces, bueno, muchas veces nunca hablamos de nuestro trabajo, ¿no? De en qué proyectos estamos, qué viajes hacemos por nuestros proyectos. Entonces, hablamos mucho menos de nuestro trabajo y nosotras mismas nos visibilizamos poco. Entonces, eso es algo que también en lo que hay que trabajar. Es decir, que estoy en una empresa tecnológica, que estoy haciendo un proyecto para el Internet de las cosas y contarlo. ¿Bien? Y simplemente, bueno, pues unos datos para que veáis pues, el crecimiento espectacular que ha tenido el proyecto. Empezamos con 17 mentoras, las últimas columnas, 17 mentoras, 11 escuelas en el País Vasco y 19 grupos de chicos y chicas. Solamente trabajábamos con chicas, el año pasado ya llegamos a 47 centros y 1.300 y pico niñas y 1.200 y pico niños y este año han dado, bueno, pues estamos en la preinscripción, 200 y pico mentoras, 74 centros educativos y 156 grupos, lo que nos llevará a alrededor de 2.000 niños y 2.000 niñas. Entonces, bueno, pues estamos abrumados con el crecimiento, intentando gestionarlo lo mejor posible y, bueno, pues eso. También es indicar, además que estoy aquí con 2 compañeros de la Universidad de Barcelona, que el año pasado también se empezó a implementar Inspira en Barcelona y también estamos implementándolo en Madrid. La semana que viene me voy a Cádiz porque están interesados y hemos también estado en Vigo, así que si desde cualquier punto de España en el que estéis os apetece lanzar unas iniciativas como Inspira, nosotros por supuesto, totalmente disponibles para facilitaros el proceso. Los centros participan de forma gratuita, no lo he dicho, y bueno, en este caso contamos con la ayuda de las 3 diputaciones, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, y con la financiación también de la BBK. Y me gusta terminar con esta diapositiva porque es la mejor, que es el feedback que nos dan las niñas que han participado en el proyecto, ¿no? Veis ahí que ha sido interesante, tú puedes, todos podemos. Naikari vuelve, Naikari era una de las mentoras, ¿no? Ahí pues, vuelve Naikari y realmente les ha encantado. Y también una reflexión, ¿no? Ahí pone, tú puedes, todos podemos. Y muchas de las reflexiones de las niñas es en el sentido de que me doy cuenta de que puedo hacer lo mismo que pueden hacer los niños. Entonces, para nosotros es una satisfacción que las niñas se den cuenta de esto, ¿no? De que tienen las mismas capacidades, de que pueden hacer lo mismo y que tienen los mismos derechos. Pero por otro lado también me pregunto si es necesario que una niña pase por un proyecto como Inspira para darse cuenta de eso. Si eso no debería venir ya de serie, ¿no? Antes de pasar por Inspira, la niña ya debería saber que tiene la capacidad y que tiene los derechos y que tiene las oportunidades para hacer lo mismo que los chicos. Pero parece que no. Parece que Inspira realmente les empodera para darse cuenta de ello. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Juana. ¿Me toca a mí? Sí, por favor. Bueno, pues lo siento, pero me vais a tener que escuchar otra vez. Bueno, ¿qué? ¿Cómo está el sueño? ¿Sí? A ver, ¿estáis? ¿Sí? ¿Estáis así? ¿Tendremos que ponernos a bailar? ¿Sí? Bueno, pues os voy a poner a bailar otra vez. Os voy a hacer una pregunta. La pregunta que os voy a hacer es, qué pena que solo tengamos 15 minutos, porque si no os pondría a hacer algo, ¿no? Os voy a decir en inglés, que queda así más moderno, ¿no? Show your own goal. What is your goal? Goal es de oro, ¿eh? No, the goal de, ¿no? Show your own goal. Muestra tu oro, muestra tu tesoro. Pensad un momento, ¿cuáles son vuestros tesoros?
¿cuáles son vuestros tesoros? ¿Cuál es el tesoro más preciado que tenéis dentro de vosotros? Bueno, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, si lo queréis compartir, es muy interesante porque además conecta con lo de Mariluz, que muchas veces nuestra educación no nos inspira a reconocer lo mejor que tenemos en nosotros mismos, ¿no? En estos tesoros que tenemos. Susana ha dicho la curiosidad. ¿Lo podéis compartir o no? Si alguien lo quiere compartir en voz alta, yo encantada. Pero si no, pensadlo. ¿Cuál es mi tesoro? Yo me lo tuve que plantear. Joan Antón, tú también, ¿verdad? Sí. Ah, ¿no participaste? Estabas, pero no hiciste. Porque nosotros una cosa que hacemos en el grupo de investigación es que cuando le pedimos a las personas que colaboran en nuestros proyectos, les pedimos que hagan algo, nosotros lo hacemos antes. No les pedimos hacer algo que nosotros no hemos hecho. Entonces, en este proyecto europeo, que se llama así, Show Your Own Gold, muestra tus tesoros, y está dedicado a estudiantes, chicos y chicas, que por algún tipo de quiebra, porque siempre tienen alguna quiebra, no han terminado los estudios obligatorios. Y la idea era, a partir de un proyecto que se lleva a cabo en Alemania, sabéis que se trabaja mucho el tema de la educación dual, el tema de alguna manera no dejar a la gente perdida por el camino, a partir de una iniciativa que ellos ya llevaban a cabo en Alemania, nos invitaron a un grupo de gente en un Erasmus Plus para trabajar con chicos y chicas que no estaban fuera del sistema educativo o no estaban en el sistema totalmente reglado, para trabajar con ellos un tipo de currículum vitae que no fuera el currículum de sé hacer esto, sé hacer lo otro, sé lo de más allá, sino que fuera contar una historia. Y en este caso, dado que estamos en la época digital, pues que podía ser con un soporte digital, para que ellos pudieran reconocerse como legítimos otros, como personas valiosas, y mostrarse a los demás. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si ellos lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. E hicimos nuestro vídeo mostrando, pensando, tuvimos que pensar cuáles eran nuestros tesoros, cuáles eran estas cosas que nosotros podíamos aportar a los otros, ¿no? Mucho más allá de haber estudiado psicología, inglés, francés o ingeniería, ¿no? La verdad que fue como muy impresionante. Yo hablo mucho en plural porque trabajamos mucho en grupo. A veces digo, oye, nosotros no soy el Papa, soy un grupo, ¿no? O sea, porque parece que hables, ¿no? Nosotros, afortunadamente no soy el Papa, qué horror. Iría vestida como una drag queen, ¿no? Voy vestida normal. Nosotros, cuando dice empoderamiento y TIC, digo, yo desde que trabajaba con los niños de 4 años, toda mi vida he buscado que la gente pudiera hablar con su propia voz, que la gente pudiera mostrar su capacidad de ser, que pudieran encontrar su propio camino, que pudieran hablar ante el Papa y ante el Rey. Ahora eso se llama empoderamiento, pues congratulations, ¿no? O sea, pero vaya, les habéis puesto un nombre que para mí se llama educación. O sea, para mí eso se llama educación, ¿no? Entonces, que ahora tenemos la posibilidad de que eso, pues podamos utilizar toda una serie de recursos y que además, como contrapartida, pues también estos chicos y estas chicas desarrollan pues unas competencias visuales y digitales, pues fenomenal, ¿no? Bienvenido todo lo que tenga esta riqueza. Pero para nosotros lo más importante era eso. Yo contaré brevemente lo que hicimos en Barcelona. Trabajamos con 2 grupos de estos chicos y chicas que habían salido del sistema educativo, y en Barcelona en algunos sitios se le llama escuelas de segunda oportunidad. En Barcelona se les llama, como van cambiando de nombre, yo participé en la primera iniciativa y la han ido cambiando de nombre. Ahora creo que se llama algo como introducción a la profesión o algo así. Total, lo que hacen ellos es, durante un año, seleccionan a 15 chicos, tienen una mentora o un mentor y los introducen en un campo profesional. Nosotros trabajamos en la introducción al campo profesional del comercio, o sea, los preparaban para ser dependientes o trabajar en almacenes y tal, y el otro era para trabajar en el campo de la industria textil y de piel.
y los preparaban eso pues para trabajar en talleres de moda, etcétera, etcétera. Entonces hicimos una negociación con 2 grupos y les planteamos este proyecto. Entonces empezamos con el proceso y el proceso fue muy espectacular, porque primero, me voy a emocionar y todo, primero trabajamos con ellos su imagen, o sea, la imagen física, la imagen corporal que ellos querían dar de sí mismo. Y para eso lo hicimos con un compañero del grupo, con David Viñuales, que es fotógrafo profesional y también especialista en arteterapia. Entonces hicimos 2 sesiones con él. En el primer día les explicamos en qué consistía y al día siguiente pudieron traer, les pidió que trajeran algún objeto y si ellos querían, todos los objetos que ellos quisieran para representarse a sí mismos y contar una historia con su propio cuerpo, ¿no? Y aquí me voy a emocionar porque, bueno, para empezar, yo hablo más del grupo con el que trabajé. Uno trajo una maleta, entonces se fue poniendo disfraces. Parecía el Corto Maltés. ¿Conocéis el cómic del Corto Maltés? Es un chico alto, muy elegante, delgado, ¿no? Y bueno, se iba disfrazando. Entonces hizo todas las fotos con los diferentes disfraces. De hecho, las prácticas al final la hizo en un atelier de teatro de vestidos de teatro, ¿no? Y cada uno trajo una serie de artefactos y nos pidió en un momento dado que los artefactos que habían traído, el fotógrafo nos pidió, nosotros estábamos metidos, explicase cada uno de ellos con uno de nosotros el sentido que tenía ese artefacto en su vida y luego cómo los pondrían juntos esos artefactos. Y a mí me tocó una sesión que yo aprendí muchísimo. No sé si los empoderamos a ellos o ellos nos empoderaron a nosotros. Yo creo que me empoderaron más a mí que yo a ellos. Bueno, ellos también, la verdad que fue muy espectacular todo y que al final fue muy... Pero trajeron las 3 personas, y esto lo quiero contar, me da tiempo, las 3 personas trajeron, una trajo una muñeca gótica, no sé si conocéis esas muñecas góticas, otro trajo una punta de flecha de piedra y otra trajo un pijamita de niño pequeñito. Y entonces me explicaron su historia. El primero reconoció, la muñeca gótica era una muñeca que sus padres le habían regalado porque ella de pequeña tenía muchos miedos. Y entonces esa muñeca gótica le ayudaba a superar sus miedos. Y era la primera vez que la sacaba de casa. Se te ponen los pelos de punta. Era lo que confiaban en nosotros, ¿no? La primera vez que la sacaba de casa. Entonces, hay que mirar a la gente, hay que escucharla. Es igual luego las tecnologías que utilices. Lo que es importante de esto es escuchar, ¿no? El segundo nos dijo que la punta de flecha, que en realidad nos dijo primero que era del Machu Picchu, él era de Ecuador, que cuando la encontró en Machu Picchu y que la traía. Y luego nos reconoció que la había cogido en la puerta del colegio al llegar, en la puerta del instituto al llegar. Y la tercera era una niña que bueno, luego hay que tener mucho cuidado en este tipo de trabajos porque salen muchísimas cuestiones que pueden ser de terapia y nosotros no somos terapeutas. Cuidado, no éramos terapeutas, éramos investigadores educadores. Los escuchábamos, pero ni interpretar, ni... O sea, y es espectacular lo que ellos mismos van aprendiendo, lo que ellos mismos van elaborando. Nosotros no somos terapeutas, trabajamos con ellos desde ayudarles a situar sus propios valores, sus tesoros, ¿no? Entonces, era una niña que sus padres se divorciaron de golpe y tuvo recientemente un hermano bebé y tenía mucha ambivalencia. Y ese es el pijamita que le regaló al hermano bebé. Entonces tenían que ponerlo entre ellos, y aquí fue, entre ellos era, fijaros la historia que montaron. Hay una muñeca gótica, que claro, las muñecas góticas se supone que son violentas, que tiene una punta de flecha y entonces mata al bebé. Yo pensé, ¿qué hemos hecho con estos niños durante todos estos años? ¿Quién ha estado ahí? ¿Quién ha estado ahí? Lo que hablaba yo esta mañana, la educación no es darles 4 cosas enlatadas en un iPad. La educación es escucharlos, mirarlos desde que llegan a P4 y P5 y antes, los servicios sociales, lo que hablábamos en la sesión, ¿no?
Yo intenté cambiar la historia. Decía, ¿por qué no la miramos desde otro punto de vista? No, porque yo les decía, bueno, va una muñeca gótica y todo el mundo espera que sea muy violenta, pero resulta que hay alguien que quiere atacar al bebé y ella lleva esta punta y lo amenaza para que no toque al bebé. No hubo manera, ¿no? Bueno, esto llevó a las sesiones de fotos, se hicieron las fotos con las diferentes cosas. Y bueno, sí, también lo voy a contar esto. Y el de la punta de flecha quiere hacerse una foto desnudo de cuerpo para arriba. Entonces, en el cuerpo llevaba tatuado como unas espinas y ponía, el dolor es inevitable, el sufrimiento no. Y piensas, ¿dónde estábamos? La sociedad. ¿Dónde estamos? ¿Viendo pantallas? ¿Dónde estamos a la sociedad Entonces, a partir de ahí, bueno, muy rápidamente, cómo trabajamos. Luego, en las siguientes sesiones, ellos tenían que identificar las imágenes en las que se sentían más reconocidos y por qué. Luego leímos autobiografías, autoexplicaciones de Cervantes, no me sale el nombre de diferentes autores, y luego ellos empezaron a escribir su propia biografía identificando los valores más importantes. O sea, entonces, a partir de ahí lo convertimos en historias digitales y esas historias digitales, bueno, se compartieron, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si entráis en la página web del proyecto, aquí lo había puesto, porque ya era. Sí, por ejemplo, podéis ir a los... todo está en nuestra página web de Svirina y podéis ver algunas de las narrativas digitales, que es muy complicado porque no todas se pueden mostrar. Por ejemplo, había una persona que era totalmente ilegal, un chico marroquí, y de él no puede salir ninguna imagen porque no puede salir a ningún sitio. Bueno, esto, ya digo, para nosotros, evidentemente, acabamos Digital Narratives, por ejemplo, en España, acabamos con las narrativas digitales, pero para nosotros, y ellos aprendieron a narrarse, a utilizar diferentes medios, a montar, etcétera, etcétera, o sea que aprendieron muchas otras cosas, pero lo importante, evidentemente, lo importante no eran las tecnologías digitales, lo importante era todo el proceso que tú trabajabas con ellos, sobre todo con ellos, no sobre ellos, ¿no? Y esto es para mí un ejemplo de, yo no lo llamo empoderamiento, yo le llamo educación, pero bueno, si queréis, de empoderamiento. Yo no puedo empoderar a alguien, yo puedo propiciarle, y la verdad que bueno, es muy impresionante. Nosotros aprendimos muchísimo, sobre todo aprendimos de que hemos de cambiar nuestra mirada sobre la educación. No la hemos de centrar, bueno, ya no digo centrarlo en tecnologías digitales, ni siquiera en el sistema, en la escuela, hemos de centrarlo en el sistema educativo como un todo, lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Otro ejemplo para nosotros es el proyecto DIY Lab, que es un proyecto, bueno, nosotros, proyecto largo, coge las riendas de tu aprendizaje. Es decir, para nosotros lo que es importante es que el estudiante entienda que es responsable de su aprendizaje, que nosotros podemos bailar sevillanas, le podemos poner 50 cosas, le podemos dar acceso a lo que quiera, pero él o ella es el que tiene que tener esa predisposición para dar sentido a las cosas. Porque si solamente el conocedor puede conocer, o sea, yo le puedo presentar la Biblioteca de Alejandría, pero si no lee algo, no piensa algo, no conecta con algo y es capaz de explicárselo a alguien, no ha aprendido nada. Es igual, puede tener acceso a todo lo que quiera. Entonces, a partir de esa filosofía o esa tendencia que viene pues, del anticonsumismo, de toda una serie de movimientos culturales, etcétera, do yourself, nosotros lo convertimos en do yourself, think by yourself in collaboration. Porque a nosotros no nos interesa hacer solo, nos interesa pensar y en colaboración. No puede ser solo hacer, porque yo puedo hacer muchas cosas, pero no me entero de nada. No sé cómo voy de tiempo.
En el límite. Casi acabo. Casi acabo ya. Bueno, entonces, en este proyecto, gracias, en este proyecto trabajamos, y esto fue muy interesante, 3 países, trabajamos 3 países, Chequia, España y Finlandia, 2 universidades y 3 escuelas primarias y secundarias. La Universidad de Oulu en realidad no participó como universidad, sino que participó una parte de la universidad que se encargan de la formación del profesorado en las escuelas, lo que antes llamábamos aquí escuelas anejas a la universidad, qué pena que ya no existan. Allí los profesores se forman en estas escuelas, ¿no? Entonces, invitamos o sea, en total trabajamos, ya digo, con estudiantes de primaria y de secundaria y de universidad. Entonces, a partir de ahí, hicimos un proceso de investigación en la acción participativa y no empezamos diciendo, bueno, esto es lo que tenéis que hacer, sino que en el caso de la escuela primaria y secundaria, con estudiantes, profesores y familias, porque era muy importante incorporar a las familias, discutimos las dimensiones del aprendizaje y el cómo las personas aprendían y hasta qué punto la escuela, el instituto tenía en consideración cómo aprende la gente, si los estudiantes tenían alguna idea de lo... Y había mucha gente que hacía cosas de do it yourself fuera de la escuela. Y a partir de ahí, en la universidad hicimos lo mismo, pero a los padres no los llamamos, solamente a los estudiantes y a los profesores, y a partir de ahí iniciamos un periodo de formación para nosotros mismos, para el profesorado, para ver cómo trabajar desde la creatividad, la colaboración, creatividad, colaboración, evidentemente competencia digital, autorregulación del aprendizaje, etcétera. O sea, fuimos sacando todos los aspectos que queríamos trabajar. Evidentemente, una cosa que fue importante es que en todo ese proceso, bueno, definimos lo que eran los DIY Labs, que eran momentos, entornos dentro de la clase que se intentaba trabajar de manera transversal. En la universidad eso fue prácticamente imposible, porque es imposible que tengas 2 asignaturas que se den al mismo tiempo y sean, o sea, pero en las escuelas primarias y secundarias sí que lo pudimos hacer. Y una cuestión era que el alumnado tenía que metarreflexionar sobre sus procesos de aprendizaje y le invitábamos a convertirlo en un objeto digital visual que se pudiera compartir. De tal manera que ellos tenían que reflexionar no solamente sobre lo que habían hecho, sino cómo lo habían hecho y qué habían aprendido, y que eso se pudiera compartir con otros compañeros de la misma escuela, de otros lugares, etcétera, etcétera. Como no les puedes obligar, evidentemente no puedes obligar a los alumnos a colgar sus producciones en la web, los que nos dieron permiso pues están colgados de diferentes países. Si venís aquí podéis ver que hay diferentes lenguas, hay diferentes niveles educativos, hay diferente tipo de trabajos, y luego por universidades, y se pueden ver los diferentes DIYs. Otra vez nosotros, los alumnos que participaron en todo momento, que ellos son los que van haciendo todo el recorrido de su propio aprendizaje. No somos nosotros los que hacemos el proceso de documentación, sino que son los propios estudiantes, documentan su propio recorrido de aprendizaje, a veces en grupo, si han hecho el trabajo en grupo, y a veces de manera individual. Y evidentemente esto lo hacen utilizando las tecnologías más diversas, no solo digitales, sino de todo tipo, de los que ellos necesitan. Y para nosotros estos son 2 ejemplos de educación en el siglo XXI. Muchas gracias. Julio, cuando quieras. Bueno. Mientras el compañero termina, ¿me permites una cosa? Sí. Como los de Finlandia parece que tienen más capacidad para aprender que nosotros, resulta que la gente de la Universidad de Finlandia, una vicerrectora,
que estaba al caso de este proyecto, se le ocurrió algo que no se le ha ocurrido a mi vicerrector, que fue que, ¿por qué no empezar el curso, me parece que fue el año pasado y este año lo han vuelto a hacer, con un taller DIY? Entonces, a los 1.200 alumnos que entraban nuevos a la universidad, durante 3 días los pusieron en grupo y les plantearon que se planteasen un problema social y que discutiesen la manera de resolverlo. O sea, todos juntos, ¿no? Y luego, bueno, que lo documentasen y que lo compartiesen con sus compañeros. Me dio mucha envidia, pero bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a estar aquí. Bueno, yo explico un poco de dónde vengo, el trabajo que estamos haciendo. Aquí pone que soy de la Universidad de Barcelona. En realidad tengo un pie en cada sitio. Un pie lo tengo dentro de este recinto que es la prisión. Ahora ya no, ¿eh? Ya no existe. Aquí está, ¿no? Hay una que está acoplando, ¿no? No sé qué acopla algo. Bueno, yo hace 30 años que trabajo en prisiones y aparte soy profesor asociado en la Universidad de Barcelona. Como dice Juana, esta es la prisión modelo. Esta prisión la cerraron el año pasado y hace unos 3 años abrieron esta prisión. O sea, nosotros vamos de esta a esta y es un poco, si queréis, la metáfora de lo que estamos hablando de las tecnologías, ¿no? De aquí a aquí, ¿qué ha cambiado, no? De aquí, 1904, aquí, ¿qué ha cambiado? Si nosotros el contenido que damos de la prisión sigue siendo el mismo, poca cosa ha cambiado, ¿no? Entonces, en cuanto a tecnologías estrictamente, nosotros tenemos, bueno, mi trabajo en prisiones es impulsar proyectos con TIC, entre otras cosas. Tengo también temas de la mediación intercultural, el diálogo interreligioso, las religiones en prisiones, programas con gitanos, perspectiva de género, tal, vale. Ahora nos centramos en el tema de las TIC, porque si queréis es un poco lo que representa más la idea de tecnología, ¿no? ¿Qué hacíamos? Bueno, cuando yo entré a trabajar en la Dirección General fue en el año 2002, después de trabajar mucho tiempo de educador social en prisiones. En 2001 ya había internet en prisiones. En Cataluña, en cada centro había un dispositivo, un equipamiento que tenía acceso a internet, que formaba parte de una red externa, que era la que se conoce como telecentros, que ahí le llaman .tic o .somnia, ¿no? Y nosotros pudimos contar con ese gran elemento tecnológico de entrada. Y lo que veíamos era que, claro, eso provocaba cambios, se podían hacer cosas, pero una población de más o menos por ese momento de unos 11.000 internos con 9 ordenadores que eran los .tic por prisión no adelantábamos mucho, ¿no? Y empezamos a hacer un proyecto de decir, bueno, lo principal aquí es que las personas, ¿no? Nuestro pensamiento un poco naif, que las personas tengan ordenadores. Si tienen ordenadores, la cosa vendrá sobrevenida de que tengan ordenadores, ¿no? Y entonces en 2007 empezamos a hacer un proyecto de decir, bueno, ¿cómo sin mucho dinero, porque no nos daban mucho dinero, podemos llevar a cabo un proyecto de dotar a los centros de elementos tecnológicos, dígase o llámese ordenadores? Comenzamos un proyecto que todavía sigue, que es el de reciclado, ¿no? Recuperamos equipos, nos donan, a veces son equipos muy malos, a veces son equipos un poco mejores y, bueno, a través de LTCP, no sé si sabéis lo que es un sistema que trabaja en base a Linux, con un ordenador que hace de servidor y 9 que hacen de clientes, vamos creando redes en los centros, ¿no? Y, bueno, hemos ido creciendo y en paralelo ha ido creciendo también la dotación institucional, ¿no? El Departamento de Enseñamiento, de Educación de la Generalitat también ha equipado las escuelas, bien equipadas. Y en este momento, para deciros en términos de equipos, ¿no? Porque para que veamos la realidad que tenemos, tenemos más o menos unos 800 ordenadores para una población de unos 8.000 internos, de los cuales 350 tienen conexión a Internet. O sea, estamos bien dotados tecnológicamente. El Internet después hablamos, si queréis, con filtro, tal, todo lo que queráis. Pero bueno, pero es Internet, ¿no? Pueden estudiar en el IOC, pueden en el Instituto Ver, pueden estudiar a distancia, pueden acceder a muchos recursos. Bueno. Claro, decimos, y eso no terminaba de funcionar, ¿no? Decimos, bueno, pero ni el personal nuestro, los profesionales, estaban con intención de decir, bueno, darle un sentido más allá del ordenador, más allá de, bueno, de hacer alguna cosa que lo comentábamos ayer, ¿no? Usar el ordenador como una máquina de escribir, algún PowerPoint o cosas así, ¿no?
Y dijimos, bueno, ¿cómo trabajamos, ¿no? Bueno, encontramos una vía en el año 2010, fuimos a un encuentro que se hizo en Barcelona sobre relato digital, impulsado por un grupo de la Universidad de Barcelona, el GREAB, que está Rodríguez Sillera, ¿no? Y otros compañeros, y bueno, allá ellos habían hecho experiencias educativas con relato digital y pensaban que el relato digital era una vía importante de conocimiento, de adquisición de competencias, ¿no? Y dijimos, bueno, podemos probar probando nosotros. Bueno, ¿qué es esto del relato digital, no? El relato digital es complejo, no viene de Barcelona, viene de California o por allá, ¿no? Y ya lo habían probado mucho tiempo, con muy escasos recursos, y había servido para lo que decimos ahora empoderamiento de sectores excluidos, ¿no? Mujeres, inmigrantes, minorías, etcétera. Y el relato digital lo que permitía era darse cuenta de muchas cosas, darse cuenta primero que la historia personal tenía conexiones con una historia social y que bueno, y sobre todo que tú tenías una historia que contar y la historia que tenías para contar era una historia interesante, importante, y darte cuenta que al contarla te unía a otra gente, ¿no? Y al recibirla a otra gente, darse cuenta que lo que le pasaba a ellos tampoco era único, ¿no? Yo como mujer, si cuento mi historia, o yo como inmigrante, si cuento mi historia, encuentro que otros conectan, ¿no? Que les ha pasado algo similar o les pasa algo similar, y nos damos cuenta de que no es, digamos, lo individual lo que está pesando, sino que son unas condiciones sociales, y a partir de ahí podemos empezar a pensar si se puede hacer cosas para salir de eso, no como soluciones individuales, ¿verdad? Estamos pensando que la educación no tiene que ser únicamente, como a veces apuesta, en la idea de lo individual. Bueno, y total que hicimos, para ir un poco rápido, por aquí. Empezamos a trabajar con relatos digitales en 2011, hicimos mucha formación. Dijimos, bueno, aquí vamos a hacer aquello del evangelista, ¿no? Si enseñamos a profesionales, la cosa va a funcionar porque ellos van a hacer un efecto multiplicador y lo van a llevar. Capacitamos gente de prisiones, gente del Departamento de Educación. Dijimos, bueno, maestros, ¿no? Esto es una herramienta potente, puede servir. Servirá, bueno, la cosa no iba mucho más allá, ¿no? También lo aplicamos para que profesionales pudieran explicar ellos buenas prácticas que hacían en su trabajo. Dijimos, bueno, una vía paralela, ¿no? Que ellos puedan explicar lo que hacen. Es una buena vía, es un elemento, luego hablamos un poquito de las características, porque es muy accesible, ¿no? También nos pidieron colaboración, como veían que la herramienta era una herramienta útil, ¿no? y fácil de aplicar, para trabajar más en proyectos institucionales, ¿no? Es decir, bueno, experiencias de servicios, que la gente que está en los servicios de la Generalitat, el gobierno autónomo, explique qué hace su servicio, pero no como un vídeo institucional, ¿no? Que aquí somos todos maravillosos, sino que yo explico mi realidad de día a día, cómo yo resuelvo un servicio, por ejemplo, de atención a los ciudadanos, o cómo explico una biblioteca, cómo funciona, qué hace mi biblioteca. Bueno, también en términos más académicos, yo lo estuve utilizando en una asignatura que doy en antropología que se llama Transmisión Cultural y Educación, y también lo utilicé en una asignatura que daba Antropología y Sociología, que daba en Educación Social. Hicimos una experiencia que después intercambiamos con las prisiones, que fue muy interesante. Últimamente hemos hecho un taller con móviles en el Ateneo Barcelonés, que es un club un poco elitista, digamos, con socios mayores, ¿no? Gente mayor que tiene un móvil que no sabe muy bien qué hacer, y nos pidieron si podíamos combinar la adquisición de destrezas con móviles a partir del relato digital. Y dijimos que sí, lo hicimos. Antes de venir fue la última sesión, que fue muy interesante. Pero sobre todo, y resalto en azul, este trabajo con internas e internos de los centros penitenciarios. Dijimos, bueno, esta es la vía, ¿no? Nuestra para promocionar las TIC. Bueno, como veíamos que los y las evangelistas no funcionaban, fuimos nosotros. Nosotros me refiero porque somos un equipo, ¿no? Como dice Juana, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, vamos nosotros a hacer con ellos cosas. Y veíamos, ¿no?, que la gente, o sea, la experiencia nuestra es de primera mano, ¿no? Que la gente aprende muy fácil la metodología esta, y la aplica muy fácil. Y la aplica a veces con autonomía de los profesionales, ¿no? Simplemente necesitan, como en prisión es todo un poco controlado, el acceso a determinados aulas que tienen ordenadores o que tienen acceso a internet para buscar las fotografías que ellos quieren, las músicas que le quieren poner
de bajo y todo eso, pero la cosa va funcionando. Aparte de compañeros profesionales que se han comprometido mucho, lo utilizan y lo han descubierto que es una buena herramienta. Hemos partido de esta idea, ¿no? La narrativa digital. La narrativa digital es un relato personal, luego tenéis la presentación esta que explica claramente lo que es, ¿no? Es un relato personal basado en una vivencia, eso que decía antes, ¿no? Mi experiencia de inmigrante, mi experiencia como mujer, como hombre, como trabajador de un determinado ámbito, como una persona que me quedé sin casa en la crisis de las hipotecas o como se llame. Entonces yo explico esa experiencia personal, no estoy haciendo una historia inventada, ¿no? Sino que estoy contando, recuperando con gran esfuerzo una cosa que me pasó y contándosela a otros. Y dijimos, bueno, eso en prisiones funcionaba, pero en prisiones, como es un mundo que la gente se autoprotege, abrimos, ¿no? Dijimos, bueno, tampoco tenemos que ser ortodoxos de la narrativa digital, del digital storytelling, vamos a hacer otras cosas. Y empezamos a abrir. Bueno, había gente que le gustaba, escriben, ¿no? La gente que está en prisión por un hecho, un poco de la añoranza, si queréis, despierta, ¿no? Espontáneamente intereses. La gente escribe desde el punto de vista de lo que está viviendo, ¿no? A veces en ideas no realistas, sino más de fantasía, ¿no? Escriben poesía o se interesan por la poesía, por la literatura, etc. Entonces dijimos, bueno, vamos a abrirlo esto, ¿no? Si en definitiva nosotros lo que estamos trabajando es también otra cosa, que es la idea de la comunicación, que luego os lo explicaré, ¿no? Bueno, lo más simple era hacer una grabación de audio, explicarles cómo se grababa con un ordenador, editarlo. Editarlo significaba que podían, los errores que podían cometer, lo podían ir puliendo, hacerlo más espaciado, que la lectura no fuera tan rápida, añadirle la música de fondo. Todo eso, bueno, se les explicaba y la gente aprendía, ¿no? Aprendía muy fácil todo eso y tenían ya un resultado. Les impresionaba mucho cuando se grababan, ¿no? Es que yo no sé leer, es que yo no sé hablar, es que yo no. Y cuando se escuchaban, primero se horrorizaban, por así decirlo, y después los demás les animaban, ¿no? Porque lo hacíamos es un trabajo que hacemos en grupo, ¿no? Y le decían, no, pero si tienes una voz muy bonita, ¿no? Lees muy bien, tendrías que dedicarte a esto. Claro, un desconcierto, ¿no? Ellos se sentían horrorosos porque nosotros oímos con toda la caja, ¿no? De la cabeza y todo el cuerpo casi, y claro, el ordenador saca solamente lo que sale por aquí, ¿no? Y bueno, entonces con eso íbamos consiguiendo que ya la segunda les gustara más, ¿no? Querían hacer más cosas. Si añadíamos fotos, hacíamos vídeos, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Empezaban a hacer poesía y decían, bueno, vamos a buscar imágenes, les explicábamos cómo se buscaban imágenes, les explicábamos la idea del Creative Commons, difícil de practicar, y con eso montábamos vídeos y iban saliendo, ¿no? En un momento decidimos que también había interés en hacer como si fueran programas de radio, ¿no? En prisiones, paradójicamente, de las primeras cosas que hubieron tecnológicas fueron las radios. Fijaros, ¿no? O sea, comunicación dentro-fuera, en una época que todavía las licencias de radio se podían conseguir con más facilidad. Hubieron muchos proyectos de radio que se fueron cerrando. Y dijimos, bueno, vamos a hacer con estos proyectos de radio. Y entonces, en un verano, me acuerdo, hicimos un proyecto piloto en un centro, le dijimos, mira, queremos hacer esto, con lo que ya sabéis de grabar, o con lo que no sabéis, porque había gente que no sabía, hacemos como si fuera una revista, pero en lugar de hacer una revista escrita, vamos a hacer una revista que sea oral. Por un lado más fácil, aunque tenían que escribir, ¿no? También era toda la organización, ¿no? Trabajábamos con educadoras sociales y era organizar el grupo, que el grupo tuviera un objetivo común, ¿no? De que a tiempo llegaran para publicar, porque iba por secciones, que cada uno se encargara de una sección en la que tuviera más afinidad. Ellos mismos definían las secciones, definían contenidos y se dedicaban durante un mes a poder trabajar los contenidos. En este primer caso era un grupo que trabajaba sobre la interculturalidad. Ya teníamos como un programa educativo de interculturalidad. Como era verano, dijeron, bueno, en lugar de hacer el programa, ¿no? Aquel reglado casi, aunque sea de educación social, lo convierte en el programa reglado, vamos a hacer esto que es más libre, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, ¿no? O sea, había comentarios de libros, habían una entrevista a un compañero que fuera de otro país para saber cómo era su país. Si venía una persona de fuera, le hacían una entrevista, una receta de cocina. Bueno, esa cosa que decimos, ¿no? Estar separado de tu ambiente te hace recordar cosas que añoras, ¿no? Y entre las que añoras es la comida, ¿no? Aquello de se me hace agua la boca, ¿no? Entonces le gustaba recuperar recetas de cocina, diferentes cosas.
Y las experiencias de los magazines es muy interesante porque de algún modo es como tener radios en prisiones, donde ellos se pueden expresar no sobre temas de cocina que estoy diciendo, sino también sobre temas políticos, ¿no? Comentan la realidad. Nosotros en Cataluña tenemos una realidad muy compleja y si queréis, siempre estamos en el límite, parece que se va a romper algo y nunca se acaba de romper, ¿no? Pero ellos han opinado sobre eso, han opinado sobre la crisis de los inmigrantes, han opinado sobre las hipotecas, han opinado sobre el tema, o sea, que el contenido educativo se le puede dar. Encontramos también centros que los manejan más en contenidos, si queréis, un poco cosméticos, ¿no? Pero bueno, eso ya depende un poco del grupo y los profesionales. Por tanto, un poco la diversificación esta, ¿no? Creemos que esto es un poco el gancho, ¿no? Que tiene antes hablábamos en el grupo de las comunicaciones, ¿no? ¿En qué capitales nos estamos basando, ¿no? Y nosotros nos estamos basando en unos capitales, en unos saberes, como señalaba Juana en la conferencia inicial hoy, en los saberes que ya tienen los internos, ¿no? Y eso creemos que es la gran, si queréis, punto fuerte que tiene de por qué podemos enganchar mucha gente en la historia esta, ¿no? Esta idea de la narración, o sea, narrar nos ha caracterizado como seres humanos, ¿no? Prácticamente desde que hicimos esa transición, o incluso durante la transición, ¿no? De lo que no era humano a lo humano, que es muy difícil de decir dónde está, empezó a aparecer esta cosa de contarnos historias, y las historias servían para fijar conocimiento y para fijar también evolución, ¿no? Para permitir la evolución de la especie, ¿no? Saberes, conocimientos, ¿no? Alertar sobre peligros de otra manera que simplemente con gritos y cosas así, ¿no? La identidad, quiénes somos, esta cosa de diferenciarnos, ¿no? Nosotros somos esto, pero aquellos otros son otra cosa, etcétera, etcétera. Bueno, y siempre decimos la narración ha utilizado una tecnología, siempre, ¿no? La primera que utilizó fue la voz, pero la voz tiene el problema de que se va, ¿no? Yo ahora acabo de hablar aquí, pero me están grabando. Entonces esto supongo que quedará en algún sitio. Puede quedar en la memoria vuestra, pero también se puede ir yendo, ¿no? Y entonces decimos pinturas rupestres, por ejemplo, ¿no? Que fue, si queréis, lo primero, que aparece como una forma tecnológica de fijar conocimiento. Esto no sabemos si es un PowerPoint para explicar cómo se cazaban bisontes o un ritual de magia ¿no? Lo que sí es cierto es que aquí está pasando una cosa curiosa, ¿no? Que es una cosa hecha hace miles de años, se puede decir, si no me equivoco. Está siendo narrada, ¿no? O está siendo usada de soporte de una narración para explicar una historia a unos niños y niñas que tienen que aprender la importancia que esto tuvo en la historia, ¿no? Y vemos la actitud de escucha, porque nosotros estamos educados en la historia, en recibir historias, lo mismo que aquí, ¿no? El Raleigh, ¿no? Que es este personaje de la historia siglo XVI británica. Él está recibiendo una historia. Fijaros la actitud de él y del otro escuchando, se parece muchísimo a las actitudes que vemos aquí, ¿no? Escuchando historias. Estamos recibiendo historias, estamos recibiendo información, estamos recibiendo quiénes somos y estamos, mientras tanto, elaborando proyectos nuestros, ¿no? Definiéndonos, voy a hacer esto, ¿no? Un poco lo que contabas tú. Cuando las chicas reciben un mensaje que es creíble, lo incorporan, ¿no? Y eso lleva a movimientos, ¿no? Y esta es un poco la fuerza, ¿no? ¿Qué pasa si añadimos las TIC? Nosotros decimos, bueno, hemos probado, ¿no? Añadir las TIC en muchas cosas y no nos ha funcionado, ¿no? Entonces decimos, bueno, si añadimos las TIC es para algo, tiene que ser para algo, ¿no? Y tiene que ser para transformar. El bróquil está muy bien, ¿no? O sea, es una comida excelente que nadie la quiere tragar, le cuesta mucho a todo el mundo tragarla, pero digamos, si fuera por nosotros, todo el mundo tendría que comer bróquil. Es como lo que nosotros proponemos de la educación, ¿no? Todo el mundo tiene que aceptar esto que tenemos porque y es muy bonito, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para que los niños coman bróquil, ¿no? Ponerle chocolate. Esto es un libro, de verdad, ¿no? O sea, el bróquil recubierto de chocolate, ¿no? Como pone aquí, ¿no? Son los entretenimientos, ¿no? Los juegos como el chocolate cubierto de bróquil, una cosa que no pega, ¿verdad? Bueno, me acabo comiendo, no sé si como el chocolate o me como el bróquil, lo que como, ¿no? Tenemos que hacer algo. Entonces, lo que hacemos es un poco esta idea. Esto ya lo conté, que es las conexiones, un poco cómo trabajamos, ¿no? Generamos relatos digitales en el contexto de un grupo, así trabajamos nosotros. ¿Se puede hacer individualmente? Sí, pero creemos que si hay un grupo que se está dedicando,
El grupo crea un poco el microclima en el cual trabajaremos y con el cual haremos este juego un poco de ida y vuelta, ¿no? Estos relatos tienen que ser relatos cortos, evidentemente ninguno aguanta vídeos de más allá de los 3 minutos, 4 minutos ya es como una eternidad en los tiempos que corren, y esos vídeos tienen una reflexividad, ¿no? Los relatos, al generarse, hacen pensar en mi situación y me hacen ajustar, ¿no? 350 palabras quiere decir que yo tengo que buscar lo esencial, y se incita sobre todo a que no busque la objetividad, al revés, tiene que buscar mi experiencia, tiene que buscar lo que yo siento, tiene que buscar de comunicar no la abstracción ni la cosa intelectualizada, sino la cosa más sentida, ¿no? Y hacemos una lectura en grupo, y entonces la lectura en grupo, esta primera, fijaros, todo esto es analógico completamente, para llamarlo así, ¿no? Aquí la tecnología que hay es muy sencilla, es escribir, es leer y es recibir en grupo el mensaje de otro, y ponemos al grupo un poco en la labor de que sea la que le dé la que le dé a los otros el feedback que alimente, ¿no? Y a partir de aquí es que empezamos a usar la tecnología, ¿no? Decimos, grabamos la lectura, explicamos cómo se elabora la banda sonora, explicamos también si tienen que añadir imágenes, y aquí comienza a aparecer la producción digital, ¿no? Viene un audio, viene un vídeo, hacemos el visionado en grupo, otra vez vuelve al grupo el resultado, entonces el grupo también vuelve a dar este feedback de comentarios, y aquí es donde creemos que aparece lo transformativo, ¿no? Que es la posibilidad de difundir. Nosotros estamos en un ámbito que es un ámbito cerrado, entonces luego os enseño el blog donde lo ponemos, la posibilidad de ser visto desde fuera, ¿no? Eso es muy importante porque es, si queréis, la definición perversa, si queréis, de la prisión, ¿no? La ley dice, están limitados todos los derechos, gozan de todos los derechos, salvo los expresamente limitados por la condena. Y sin embargo, la propia prisión limita toda otra cantidad de derechos, ¿no? Que son los de comunicar, los de informar, los de expresar sus opiniones, ¿no? Y esto, bueno, ha permitido esto, ¿no? De que decir, bueno, yo tengo una historia que contar, bueno, nosotros siempre decimos, no aceptamos insultos, no aceptamos, ¿no? Las normas habituales que se pueden usar en Internet, no hay más, ¿verdad? Y todo lo demás puede ir saliendo. Bueno, entonces, esto aquí hay más cosas explicadas, la idea del aprendizaje significativo, potenciar las propias capacidades, desarrollar competencias. ¿Qué es competencia de desarrollo? ¿No? Aparecen varias, ¿no? Y podemos hablar mucho sobre esto. Y los medios que utilizamos son muy simples, o sea, es un ordenador que no tiene que ser para nada un ordenador de última generación, o sea, que muy sencillo todo, micrófonos de estos de 13 euros que venden en los bazares, y después la posibilidad de difundir los procesos, ¿no? Tenemos un blog, que ahora lo enseño, un canal de YouTube, y incitamos al trabajo con muestras, ¿no? Decimos para San Jordi, que es el Día del Libro en Cataluña, para Navidad, ¿no? Otras fechas también, el Día de la Poesía, el Día de los Enamorados les gusta mucho también, hacen de estos trabajos, y entonces hacemos reuniones para que ellos vean en directo lo que han hecho. Y bueno, aquí os enseño el blog enseguida, pero os dejé, bueno, esta idea de exterioridad que os decía, ¿no? Como tenéis la presentación, ahora no podemos ver ninguna, pero podéis clicar aquí y vais a ver varios ejemplos interesantes, ¿vale? Y aquí también tenéis los de magazines. Y el blog es este, está por aquí. Aquí tenéis todas las solapas donde tenemos más o menos clasificado el material. Bueno, aquí es uno de los de magazines que os decía. Veis, ellos hablan. Palabras al viento. El magazine sin fronteras. Buenas, estamos en nuestro magazine 34, que se nos acerca el veranito y la noche de San Juan, con unos contenidos muy interesantes. Empezamos nuestra sección de Escápate con nuestro compañero Moja, seguido de la sección que siempre aporta algo de conocimiento, ¿Sabías qué?, con Xavi, a ver qué nos aporta. Y luego también tenemos nuestra sección de la música, con nuestro
y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ellos van en la edición 34. Esto también es si querés, un pequeño indicador del interés de la metodología, si queréis, esta, ¿no? Porque de algún modo en 34 mensualmente, esto es más de casi 3 años, 2 años y pico. Claro, aquí ha cambiado gente en medio, ha habido constancia, porque si no, esto no podría haber tenido 34 ediciones ni soñando. Pero tiene las dos cosas, ¿no? Mientras la gente está en prisión, aguanta, y cuando la gente cambia, no muere porque hay especialistas, porque aquí no hay especialistas de nada, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Aquí también tenéis más cosas, ¿eh? Tenéis de vídeos, hay cosas de Scratch, ya está. Bueno, uso el tiempo que me dan. Pues muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias. Bueno, yo tengo más que una pregunta, una cuestión que compartir que me he planteado mientras escuchaba la primera intervención del proyecto Inspira, que me ha parecido muy interesante. También las otras 2 intervenciones, pero bueno, en concreto, en relación a esto, y me estaba preguntando cómo tendríamos que hacer nosotros que en infantil, en las titulaciones de infantil, tenemos un 99% de mujeres. Creo que lo mismo inspira a los hombres también para que los niños de infantil tengan modelos masculinos que no sean siempre profesoras, maestras de infantil. O sea, creo que el proyecto hay que darle la vuelta y ajustarlo para educación, pero a la inversa. Tenemos el mismo problema y quizá no nos lo planteamos, ¿no? Pero... Lo que decía la vicerrectora, que bueno, que queremos llevar hacia a las niñas hacia la tecnología y la ciencia, pero a lo mejor también tenemos que llevar a los niños hacia el cuidado, ¿no? Nada, vamos a hacer el siguiente proyecto. El siguiente es Reinspira. Los nombres. Sí, eso es algo que se nos plantean muchas veces, ¿no? También que hay profesiones feminizadas. Sin embargo, lo que se da es los hombres se están introduciendo más en profesiones feminizadas que las mujeres en profesiones masculinizadas. El otro día tenía una reunión con un centro de ciclos formativos y decía que los chicos se están empezando a animar a hacer ciclos formativos tradicionalmente femeninos, sin embargo, lo contrario no pasa tanto. Y luego también hay una cuestión de tema salarial, que las profesiones masculinizadas tienden a tener salarios bastante más altos y y un reconocimiento social bastante mayor que las profesiones feminizadas. Entonces, bueno, las problemáticas son diferentes, yo creo también. Pero bueno, yo os animo a que alguien monte el proyecto Reinspira y trabaje por masculinizar profesiones que ahora son femeninas. Sí. Saca tu instinto de cuidado a florecer, no te dé vergüenza. Las siestas son terribles. ¿Algo más? Como esta pregunta, solo voy a hacer una, la voy a dirigir a Julio sobre el proyecto en las cárceles, porque nosotros tenemos muchos estudiantes en educación social y la intervención en cárceles es una de sus prioridades y uno de los motivos que hace muchos de ellos que elijan educación social. Entonces, en relación a las tecnologías, si tuvieras que sintetizar, ¿qué cambios has notado
frente a cuando no se utilizaban las tecnologías o este proyecto que incorpora las tecnologías, ¿qué es lo que ha sido relevante de las tecnologías? Se podía hacer relatos que no se hacían con tecnología o la radio, pues otros medios audiovisuales. ¿Cuál sería la clave o lo que ha notado la diferencia? Bueno, primero, yo creo que la educación social tendría que replantearse su lugar en la prisión, ¿no? Está un poco colonizada por la psicología, como en programas muy psicosociales, sí, muy conductistas, claro. Y cuando ellos trabajan en programas de este tipo, yo creo que es cuando se ve el efecto, ¿no? Porque bueno, crea otro tipo de vínculo, no es un vínculo, el vínculo de la psicología siempre es sobre el defecto, ¿no? El defecto es el delito. Y entonces, claro, si tú trabajas sobre eso, la persona ya queda, vamos a decir, siempre está coja, ¿no? Porque nunca termina de la parte que le falta. Entonces, la educación creo que ha aportado esta idea un poco igualitaria, decir, bueno, vale, te ha pasado esto, pero también hay otras cosas que tú puedes, ¿no?, ganarlas y tal. Entonces, yo he visto, por ejemplo, en cómo sirve. Te hablo, este programa que veíamos de radio, el de Magazine, Palabras al Viento, está hecho en la prisión de Figueras. Entonces ya tienen mucha circulación dentro fuera de gente que va de visita y hicieron una conexión con la universidad, educación social, psicología, tal. Van al centro, tienen relaciones para hacer distintos tipos de actividades, se vincularon al de Magazine, el de Magazine es escuchado fuera, ellos hicieron una salida y fueron realmente, ¿no?, a la universidad, hicieron un encuentro con los estudiantes. Eso también se hace en otros casos, ¿no? Y pudieron hablar directamente con ellos, ¿no? A partir de un conocimiento que habían creado, un vínculo que habían creado con esta experiencia, ¿no? Y la experiencia esa también la convirtieron en un programa de radio. Uno de los programas de Magazine es justamente sobre las preguntas que les hicieron, sobre qué hablaron. Están grabadas las preguntas en directo, las respuestas que hacen ellos, ¿no? Entonces yo creo que usado como un vehículo, digamos, no como el chocolate del brócoli, ¿no?, sino como algo que dice, bueno, ellas la tienen integrada. Y es gente que no son para nada tecnológica, porque a mí me lo decían cuando empezaba, nosotros no podemos hacer este proyecto porque no sabemos nada. Y digo, yo quiero que no sepáis nada, porque aparte de que iráis aprendiendo, no estará contaminado de una mentalidad estrictamente tecnológica, ¿no?, sino que seguirá siendo educación con un uso de la tecnología para potenciar esa parte, ¿no? Sí, hola, soy Joaquín Paredes. Quería preguntarle a Juana qué pasa con este tipo de proyectos que impulsáis en Esbrina cuando, bueno, primero, si los trabajáis con los estudiantes de pedagogía o con los estudiantes de magisterio y en el caso afirmativo, cuál es la reacción que veis, cómo responden los estudiantes, qué aprendéis, ¿no?, comparando con otras experiencias en las que estáis vinculados con colectivos de estudiantes, de chavales que incluir, ¿no? No sé, me gustaría ver un poco qué pasa con este tipo de público que tenemos en las facultades, que es más clase media, son otro tipo de estudiantes con otras expectativas, sí, y cuál es un poco la devolución que os dan, ¿no? No, a ver, estos dos proyectos de los que yo he hablado, podía hablar de otros, pero he elegido estos, son muy diferentes. Uno es más un Erasmus Plus, que no es un proyecto de investigación propiamente dicho, lo que pasa es que nosotros siempre hacemos investigación. Es un proyecto de innovación que tú se supone que tienes que llevar, o sea, como que lo que dices del Evangelio. Lo que pasa es que el Evangelio no funciona, porque nadie pone en las prácticas las ideas de otro. O sea, tú te tienes que hacer tuyas las ideas, y no por mucho que el otro te diga, tú implementas lo que sabes, tus propias ideas, ¿no? Entonces, en este caso es que nosotros trabajamos no trabajamos con la gente de la universidad, sino que trabajamos con profesores. En este caso trabajamos con 2 profesoras y alguna más se sumó, y un conjunto, eran alrededor de 12-15 chavales, porque también faltaban mucho y tal. No faltaban a nuestro proyecto, faltaban a la escuela, ¿no? Y trabajamos con ellos. Entonces, una cosa muy interesante es que cuando hicimos la presentación, porque hicimos una presentación en la universidad,
vinieron los padres, vinieron otros profesores, vinieron personas del Ayuntamiento y de la Generalitat, invitamos también a profesores de la universidad y las valoraciones fueron muy positivas por parte de todos. Y entonces nos pidieron si les podíamos presentar un proyecto para llevar a cabo como talleres en los institutos de Barcelona que querían hacer jornada completa, es decir, los chavales que por la tarde no se fueran a sus casas, sino que pudieran comer allí, por la tarde ofrecer otro tipo de formación, que nosotros hiciéramos un taller. Entonces nosotros presentamos el taller, pero la persona que tenía que decidirlo pues no estaba por la labor, pero ahí sí que hubiéramos, uno de los proyectos era tener gente de prácticas, tanto de pedagogía como de educación social, como de magisterio, etcétera, etcétera. Eso no funcionó por esto, ¿no? En el caso de DIY, evidentemente, de alguna manera, era una filosofía que de alguna manera entroncaba ya con lo que nosotros veníamos haciendo y que ha tenido un efecto en los estudiantes, ¿no? Porque el hecho de metarreflexionar, el hecho de colaborar, el hecho de compartir, y bueno, incluso sabemos de algunos estudiantes que luego lo han trasladado a otros lugares, ¿no? Y en las escuelas, en la escuela con la que nosotros trabajamos, el Virolai, tenemos constancia, bueno, tenemos constancia de que lo han hecho suyo, o sea, que ha llegado forma parte ahora de la filosofía de la escuela. Y de hecho ahora, hace un mes o así, quieren profundizar en lo que es el aprendizaje autorregulado. Y lo que se les quedó mucho fue la idea de documentar los procesos de enseñanza por los propios estudiantes, porque yo no sé en otros lugares, pero en Cataluña sí que hay una tendencia que son los profesores los que documentan el proceso de los estudiantes, pero no los propios estudiantes. O sea, hay profesores incluso que dicen que no se tienen que intervenir, tipo muy rusoniano, ¿no? El niño tiene que hacer las cosas y yo no tengo que intervenir. Yo solo tengo que documentar. Hombre, pues no sé, depende, ¿no? Entonces, ellos sí que han introducido eso. Hasta donde podemos llegar, o sea, un proyecto de investigación es un proyecto de investigación, es un proyecto de investigación, ¿no? Pero sí intentamos que de alguna manera cale, ¿no? También hemos hecho seminarios para profesores en la universidad, que han asistido bastantes, y no hacemos más porque no podemos, porque no tenemos tiempo. Bueno, oye, no sé si te he contestado. Lo tenemos que dejar aquí. Este tema, agradeceros a... ¿Puedo hacerle un comentario a mi compañera? Por supuesto. Pero yo siempre tengo muchas preguntas. Cuando estabas explicando que solo hablabas de las niñas, yo decía, no, tienen que incluir a los niños. Me lo has respondido. O sea, yo ya enseguida he dicho, no, esto no es solo un problema de niños, es un problema. Y luego, una cosa que llevo dándole vueltas a la cabeza hace tiempo, es que en estos programas STEM, si pusiéramos la A más grande, o sea, si le diéramos realmente más énfasis a la A de Arts, yo estoy segura que, por una parte, captarían a más niñas y, por otra parte, abrirían más la cabeza de los niños. No sé si sabéis que ahora en uno de los colleges de la Universidad de Londres hay un degree, hay un grado, que es arte y ciencia. O sea, y yo creo que el arte te abre mucho la cabeza, o sea, que podría ser interesante en los proyectos STEAM darle mucha más, por ejemplo, hemos tenido un profesor visitante durante un año en nuestro grupo, que él es profesor de física y enseña física a través del teatro y de técnicas performáticas, y es impresionante, o sea, realmente es muy impresionante. Sí, no solo cuestión de arte, de la A de arte, sino también lo que comentamos antes de transdisciplinaridad, ¿no? Quiere decir que la tecnología, la ciencia se puede aplicar a cualquier disciplina, a cualquier sector. Entonces, el saber que aquello en lo que voy a trabajar es más que tecnología por tecnología, sino que puedo aplicarlo a la agricultura, al cuidado de personas mayores, a la infancia, al juego, a lo que sea, pues abre el gusto a cualquiera, a chicos y a chicas. Pero tenemos una visión muy limitada de a qué se dedica una ingeniera, un ingeniero, un matemático. Entonces, lo que hay que hacer es mostrar el amplio abanico de posibilidades. A mí me gusta relacionarlo con eso, con la diversidad de sectores, no necesariamente con las artes, porque, bueno... las artes son... Sí, pero, o sea, a mí hay una crítica que
a los ingenieros o a los científicos, ¿no? de mentes más cuadriculadas, de poca creatividad, y para mí no hay nada más creativo que ser una ingeniera o una informática. Quiere decir que estamos constantemente resolviendo problemas de forma creativa, de forma innovadora, entonces que la ingeniería no está reñida con la creatividad, ni está reñida con el arte, ni con la innovación. Entonces, no, porque muchas veces la crítica de, pues hay que meter la A para añadir la parte creativa. También, pero sí, sí. De otra manera. Sí. Bueno, pues muchas gracias.